Las mujeres mueren, los hombres son asesinados. Esta simple frase surge del análisis y monitoreo regular de publicaciones de los diarios impresos y medios digitales. Es el punto de arranque para reflexionar acerca de cómo la violencia de género y contra las identidades femeninas es discurso social y mensaje cifrado, cuyas narrativas están presentes y evidentes en distintos espacios y a la que nos aproximaremos desde los enfoques imbricados entre sí, la literatura y el discurso periodístico. Este análisis es la continuación interdependiente de un trabajo iniciado hace varios años con la documentación y análisis de los casos de feminicidios, así como de la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Realidades que me han llevado a preguntarme, ¿cómo se expresan las violencias? ¿Qué representa en la construcción del discurso social un feminicidio? Esta y muchas otras preguntas cuyas respuestas no doy, pero que al ponerlas sobre la mesa comparto y coincido sin duda con autoras, académicas y feministas que reflexionamos para abonar en la comprensión de estos hechos y desarmar sus estructuras. Dentro del feminismo comunitario, un principio fundamental es que el cuerpo es el primer territorio de defensa de las mujeres. Cuando leí esto, recordé el texto que leí en mayo del 2012 en el Congreso de Comunicación y Género en La Habana, Cuba. En aquella ponencia acerca del feminicidio, lo enuncié como una forma de nulificación al yo femenino, un no reconocimiento del cuerpo de las mujeres, es decir, no sujetas, pero tampoco objeto. En el feminicidio, escribí en aquel texto, se percibe a las mujeres como un espacio, territorio, donde se desenvuelven los actos de control y la supremacía como una forma de dominio del otro, que sí es sujeto, el par, el hombre, oponente o contrario, rival o adversario, al que sí reconoce como sujeto e individuo, al que se pretende conquistar, subyugar, y con eso se le reconoce condición de un otro existente y sujeto de conquista, pero el cuerpo de la mujer solo es el espacio donde se da esa batalla. Por ello, la conquista y el dominio de un pueblo sobre otro venía acompañada de la violación y la reproducción, apropiación del territorio, tierra, por medio de la heredad de los hijos, producto de la imposición en el cuerpo de las mujeres. El cuerpo de la mujer constituía el campo de batalla, el territorio. Era también donde se construía la violencia, la forma de someter, vulnerar y humillar al otro, incapaz de proteger su territorio, representado en el cuerpo de sus mujeres. Este texto está disponible en internet. Voy a la parte sustancial que el trabajo directo con las mujeres víctimas de violencia me permite, al escucharlas, mirar sus rostros, sentarme frente a ellas, a petición de familiares que tratan de convencerlas de denunciar, o cuando hay pequeños asomos de conciencia. Y ahora aclararé, porque lo creo así, en el sentido de lograr atisbos de estados de conciencia de la situación en la que se encuentran, y que suele ser como una mirada de sí mismas desde el exterior para pedir por esa otra que no puede escapar. La mayoría de las mujeres que han vivido violencia en distintas partes de México da testimonios repetitivos. Reproducen las peroratas que escuchan una y otra vez. Es oírlas decir lo que han escuchado de sus parejas, de sus padres, de sus hermanos y o de otras mujeres que asumen roles patriarcales en la vida de ellas. Tú no eres nada. Tú sin mí no existes. Esto viene acompañado de hechos que minan la autoestima, la confianza, la silencian hasta convencerlas de que no hay en ellas una persona. Se traduce en violencia consumada contra un cuerpo que es, a la vez, hoja de escritura de control, y la supremacía y subyugación hasta nulificarlas de toda condición humana sobre el que construyen mensajes para la familia de la mujer.
Son numerosas historias las que se repiten a diario de mujeres que son golpeadas cuando el padre o el hermano ha hecho algo que enojó al esposo o compañero. Y son constantes los casos de mujeres que narran situaciones en las que su cuerpo es negado, desde el hombre que dice, no eres suficiente mujer para mí, hasta sujetos que obligan a sus compañeras a presenciar infidelidades, hasta grados de inhumanización insospechables. Orinan sobre ellas, las escupen o las hacen sentir que no existen con silencios o indiferencias. En cierta manera, la nulificación empieza cuando son condenadas al silencio o a que sus voces no merezcan ser escuchadas, hasta convencerlas de que no es su voz lo que vale, que solo pueden ser oídas cuando se convierten en reproductoras del discurso del que sí es sujeto, del que ellas son extensión. Ellas son así extensión, reproducción del discurso de dominio y de control, en tanto que sus cuerpos, territorio de control y poder del que sí tiene voz. No debe sorprendernos que sean las mujeres las que reproducen el discurso patriarcal, donde nunca ha habido un discurso consciente e inconsciente femenino. Él dice que tiene todo el poder. Él dice que ni ustedes, ni la policía, nadie puede ayudarme porque él tiene amigos con poder. Aquí observamos la fraternidad y la alianza de un invisible del que él, el agresor, espera comprensión en su mensaje. Ella actúa como guardiana de ese poder y ese control del que también es víctima. En un discurso en el que hay total supresión de identidad para ser solo la voz del otro impuesto, una suplantación del yo por ese otro que se reproduce a sí mismo, habitando el cuerpo como una extensión para lograr la hiperbolización de su discurso de dominio y supremacía. Ella es la sombra del otro, del que sí es, del que tiene la voz, el que sí es persona y es sujeto. No es sorprendente que, al igual que en una narrativa compleja, esto se reitere en el título de una novela de una autora mexicana. Esto de hablar de la mujer como una sombra, a la que volveré un poco más adelante. La segunda forma como encontramos los discursos de las mujeres es cuando ya empieza a haber un asomo de conciencia y empezamos a escuchar la voz de ellas. Él dice que yo no valgo nada, pero yo creo que sí. ¿Verdad que sí? En una búsqueda de confirmación en el otro, una figura de autoridad o de confianza a quien acude, que le permite saber si es realmente posible que haya presencia, que haya humanidad en ella misma. Es precisamente en este proceso dialógico en el que se confronta la voz de él y la voz de ella que empieza a asomarse. Un tercer momento es a partir de la confrontación. Es posible darse cuenta de que hay alguien ahí, hay una persona sujeta y que tiene voz. Empieza a enunciarse, empieza a oírse, a escuchar su propia voz y esto le permite saber que está ahí. Por ello, las víctimas de violencia hablan de sus experiencias y de cómo lo han ido asimilando, pero es a partir de ese momento que empiezan a hablar desde sí mismas y no del agresor.